El trabajo de repartidor de comida es una labor muy noble que ha existido desde hace mucho tiempo. Ha evolucionado y en la actualidad, con una simple aplicación, se puede acceder a un menú de selectos alimentos que llegarán a casa de mano de una persona que arriesga su vida constantemente para entregar y satisfacer las necesidades de quien solicite. Pero este ámbito no escapa de ser parte de fenómenos extraños y paranormales que podrían helarte incluso la sangre. Situaciones tan aterradoras de las que quizá mañana tú que escuchas esto las vivas en carne propia. Antes de comenzar con este episodio, recuerda poner un me gusta y comentar. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Comenzamos. El año pasado fui muy criticado en mi casa porque comencé a trabajar como repartidor de alimentos en una plataforma conocida. A mí no me importaba que mi mamá siempre estuviera preocupada de que me fuera a pasar algo por andar en la motocicleta. Y es que, bueno, acepto que la moto siempre me ha apasionado y me gusta mucho la velocidad, pero hasta eso siempre he sido muy precavido. Por su parte, mi papá me decía que era un trabajo que no estaba a mi altura, que yo merecía algo más. Todas las personas querían opinar sobre lo que yo hacía, pero en sí, todos los comentarios siempre los hice a un lado, y con dedicación me puse a darle duro. Ese era el único trabajo que me acomodaba, porque recién había entrado a la universidad. Con las semanas me fui dando a conocer en la zona en que trabajaba aquí en Nuevo León. Me volví de confianza para los clientes que me daban casi siempre un extra porque les gustaba mi manera de atenderlos. Una noche llegué a entregar un pedido a una casa muy bonita. Me acerqué y toqué el timbre. Tardaron un poco en salir y me empecé a impacientar porque tenía otras entregas pendientes. Después de un rato por fin salió una señora de unos 50 años y detrás de esta un anciano de cerca de 80 años de edad. La mujer estaba histérica y se notaba que no le tenía paciencia al viejito. Se la pasó regañándolo porque no quería que se saliera y le diera el aire. Les entregué la ensalada que me pidieron y ante la actitud nefasta de la mujer, yo me despedí amablemente y me retiré. Jamás perdí los estribos, porque también su tono de voz hacia mí fue muy desagradable. Esa semana me tocó llevar pedidos a esa misma casa, siempre por la noche. Aquella mujer salía cada vez más molesta. Se notaba que le fastidiaba tener que cuidar de aquel anciano que era su padre. El viernes de esa misma semana, al llegar a entregar la comida, la mujer me pidió que pasara, que quería hablar conmigo. De inicio me preocupé. Jamás un cliente me había pedido que entrara a su casa. Creí que algo malo había hecho. Pero estaba yo equivocado, porque la mujer me hizo saber que yo le parecía de confianza y me hizo saber que ella saldría de viaje por 2 meses a causa de asuntos de trabajo y necesitaba yo siguiera llevándole de cenar al anciano cada noche. El problema es que el pobre viejo no sabía usar el celular, así que me pidió que mis asistencias fueran de manera personal y que no usáramos la plataforma. La mujer me pidió mi número de teléfono y lo grabó en el sistema de marcación rápida del teléfono de su casa. Así el anciano con solo presionar un botón podría llamarme y pedirme lo que necesitara de cenar. La mujer me dijo que ella se había encargado de dejar bien surtido en la alacena, así el viejo tendría para desayunar y comer el tiempo que ella estuviera fuera de la ciudad. Además de aquello me entregó unas llaves para que el anciano no tuviera que salir a la calle a recoger los alimentos y los aires fríos lo podrían matar. La mujer me pidió mi identificación para tomarle una foto, también algunos datos personales, por aquello de que se me ocurriera pasarme de listo y robarles. Yo estuve un poco pensativo ante la propuesta, pero acepté, porque me dio lástima el anciano. Se veía que era una persona agradable, pero el pobre ya se le veía enfermo. Tomé las llaves, me despedí y retomé mis labores de esa noche. Una sensación de escalofrío me invadió de haber aceptado esa responsabilidad, pero la mujer prometió pagarme bien y ese dinero me iba a caer de maravilla.
En las noches siguientes atendí al anciano tal y como se me indicó. Él me marcaba y me decía qué es lo que quería para comer. Yo de inmediato se lo llevaba. Entraba a la casa, se lo servía en la mesa. Después el viejo me daba mi paga y yo seguía con mi ruta de entregas. Así pasaron más de 3 semanas. Ya el viejo y yo nos habíamos vuelto buenos amigos. Él me tomó cariño y a veces me quedaba unos minutos para hacerle compañía mientras cenaba, pues él era un señor muy solitario. Él me contó que solo tenía a aquella hija y casi nunca la veía. Su esposa había muerto, así que no tenía a nadie más en la vida. Al siguiente lunes yo estaba en espera de la llamada del anciano para ir a llevarle su cena, pero esa llamada jamás ocurrió. Pensé en marcarle, pero recordé su hija me había dicho que era muy probable no se quedara los 2 meses y tenía una esperanza de que solo estuviera fuera por un par de semanas y ya. Por algo asumí que la mujer había regresado antes y ya no me requerirían más. Yo seguí en mis labores, pero al par de días comenzó a hacer mucho frío. Las calles estaban extrañamente solitarias. Incluso algunos negocios habían cerrado. Esa soledad en el ambiente me hizo sentir una extraña melancolía, una sensación de angustia. Recién yo terminaba de hacer una entrega, cuando me entró una llamada al celular. Era el anciano. Me alegró saber que sería requerido para llevarle algo de cenar, así que de inmediato contesté. Algo andaba muy raro. Había un problema en la comunicación, porque se escuchaba muy sucia la línea, como con interferencia, y la voz del viejo se escuchaba cortada, apenas perceptible, como si su voz se encontrara muy lejos de la bocina. Había un eco muy raro en su hablar, y de pronto la llamada se cortó. Yo atribuí el fallo a las condiciones climáticas, pues traté de regresar la llamada, pero es como si la línea estuviera muerta. Yo sabía cuál era el menú que le correspondía a aquel día. Me dirigí a comprarlo. Lo guardé en la caja en la motocicleta y me dirigí hasta su casa. Al estacionarme afuera de aquel lugar, me di cuenta que el viento estaba más fuerte, así que rápido me bajé de la moto y me acerqué con las cosas a la puerta principal. Una de las luces del interior estaba encendida y todas las demás estaban apagadas. Saqué la llave que se me había entregado y abrí la cerradura. De inmediato noté un extraño aroma podrido. Asumí que era algo normal, pues el anciano no le gustaba mucho asear. También noté que había mucho silencio en la casa. Yo comencé a llamarlo por su nombre, pero no había respuesta. Me empecé a desesperar y a incomodar por aquel aroma que era cada vez más fuerte. Me venían ideas a la cabeza, todas trágicas, pero las traté de descartar, sabiendo que el anciano me acababa de llamar al celular. Yo imaginé que él dormía, por lo que subí las escaleras para buscarlo en alguna de las habitaciones. En la oscuridad, el silencio y el aroma me comenzaron a llenar de miedo, porque la pestilencia a putrefacción era cada vez más fuerte. Las manos me comenzaron a temblar, el silencio y la soledad me pusieron muy pero muy tenso. Me dirigí hacia la habitación de lado, giré la perilla despacio. En mi mente yo rezaba para que no ocurriera lo que yo me imaginaba. Abrí lentamente la puerta, el rechinido rompía el silencio, y de inmediato recibí un fuerte golpe pestilente que me hizo casi vomitar. Pero aún así, tenía que armarme de valor y entrar. Ya estaba finalmente inmiscuido en aquello, no había forma de retractarme. Antes de entrar por completo me cubrí la nariz con mi playera. Al encender la luz de la habitación, me horroricé porque, ante mí, se encontraba una horrible imagen. El anciano se situaba sentado en una mecedora, completamente inmóvil. Su cuerpo cubierto de cientos de moscas era el que desprendía aquella pestilencia. Él estaba hinchado y en estado avanzado de putrefacción y ya lleno de gusanos. Todo aquello me hizo tal cual vomitar justo frente a él. Estaba yo agachado vomitando y sintiéndome muy mal, cuando vi que el anciano tenía entre sus piernas el teléfono con el que me hizo la llamada. Estaba completamente descargado,
así que era imposible que él me hubiera llamado esa misma noche, porque ya tenía varios días muerto. Sin embargo, la llamada venía de su número y su voz era la misma. La única explicación es que el anciano me llamó desde el más allá para que fuera a encontrar su cadáver y así se le diera una sepultura digna y bendita. Tuve que salir corriendo de la habitación. No podía soportar estar cerca de tan triste y abrumadora escena. De inmediato llamé a la policía para hacer el reporte. Ya ellos se encargaron de contactar a la hija del anciano. Yo de igual forma fui a declarar al Ministerio Público para descartar cualquier culpabilidad, pero en realidad el hombre había muerto de una enfermedad que padecía desde hacía más de 15 años. Me sorprende cómo ocurrieron las cosas. Esa llamada es la más macabra que he recibido. Me dio tristeza por el anciano, pero ¿qué hacerle? La vida tenía que seguir. Su muerte me hizo pensar en que la vida es frágil y a todos nos puede tocar en cualquier instante. Por eso valoro cada momento con los míos y siempre que un familiar me llama o un amigo, lo atiendo con gusto, porque uno nunca sabe si esa pueda ser su última llamada. Antes de ir con la siguiente historia, quiero invitarlos a que me sigan en Instagram y Facebook. Será un gusto poder saludarlos ahí también. No se muevan, están escuchando Relatos de Terror del Gato. Era viernes y esperábamos unas pizzas aquella noche. Eran poco más de las 8. Estaba por caer una tormenta y nos preocupaba que el repartidor no llegara, porque no habíamos hecho despensa y no habría otra cosa que cenar. Mi mamá fue preparando la mesa de centro en la sala, colocó unos vasos en los que puso bebidas y prendió la televisión. Después comenzó a buscar en la gran lista de discos de DVD que teníamos y por fin, después de un rato de indecisión, sacó un disco. Ella lo colocó sobre la mesa y con ansias esperábamos a que llegara aquel repartidor. Minutos después, se escuchó que una motocicleta llegó y se estacionó, pero jamás pitó o tocó la puerta. Eso nos llevó a pensar que el ruido de la moto era de cualquier otra persona que no iba a nuestra casa. Seguíamos muy impacientes. Ya mi madre y mis hermanas teníamos mucha hambre. Ya habían pasado 5 minutos, cuando de pronto tocaron a la puerta principal. No al timbre, sino directo a la puerta. Eso nos extrañó porque teníamos un jardín al frente, y para llegar hasta la puerta era necesario abrir una puerta de estacas y caminar unos metros. Mi madre abrió la puerta y se encontró con el pizzero, que ya estaba muy molesto, y le dijo: «Discúlpeme, señora, pero me tienen esperando desde hace un rato y no han salido a pagarme ni a recoger la pizza. ¿Qué está pasando?». Mi mamá lo regañó porque el pizzero jamás pitó o tocó el timbre. Esto hizo que el repartidor se molestara aún más. «¿Cómo de que no, señora? Si justo ha de haber sido su hijo quien me recibió y me pidió que esperara. Él me dijo que solo entraría por dinero y regresaría por la pizza. Pero mire que ya han pasado casi 10 minutos y yo tengo más entregas, así que págueme para poderme ir». Mi madre le dijo que eso era imposible, que en casa solo estábamos mi madre, mi hermana la mayor y yo. Aquel sujeto se quejó de que nos estábamos burlando de él, pero en eso comenzó a describir al joven que lo atendió minutos antes. «A ver, señora, aquel muchacho que salió era un joven moreno, de cabello largo al hombro, vestido de negro como tipo rockero, muy mamón. Calzaba unas burras de suela alta. Él entró aquí a su casa, se lo juro». Tanto mi madre como mis hermanas y yo nos quedamos calladas. Se nos bajó la sangre. Nos mirábamos unas a otras desconcertadas. A mi mamá se le hizo un nudo en la garganta. Con esto no dijo más y sacó de su monedero un par de billetes. Se los dio al joven y le regaló el cambio. Se disculpó además con este y lo despidió. Al cerrar la puerta y escuchar que se fue el pizzero, mi madre cayó en un profundo llanto. Nosotras también. La razón es que había ocurrido algo muy extraño. Ese joven al que el repartidor vio y que lo atendió era mi hermano, pero lo raro es que él no está vivo. Él había muerto 5 años atrás de ese día. Él era idéntico a como lo describió aquel joven repartidor.
Mi hermano murió al caer de un árbol en el jardín. Trataba de colocar unos adornos para Navidad, pero la escalera se le venció y al caer se golpeó muy fuerte en la cabeza y su cuello se rompió al instante. Después de pensarlo mucho aquella noche, nos dimos cuenta de que nada fue casualidad, porque además de la aparición de mi hermano, la película que mi madre sacó del mueble de los DVDs era la del Espinazo del Diablo, una película que le gustaba mucho a mi hermano, de hecho era su favorita. Es como si él hubiera estado presente toda esa noche para acompañarnos en la reunión familiar. La verdad fue algo muy bonito y que a la vez nos dio algo de miedo. Aún en la actualidad recordamos esa fecha. A menudo le rezamos a mi hermano para que pueda descansar en paz. Él fue un chico con muchos sueños, pero esta vida no le alcanzó para lograrlos. Ahora sabemos que nos cuida desde el más allá, y algún día nos reencontraremos con él, para estar todos juntos nuevamente. Espero que les hayan gustado estas dos historias. Si ustedes han vivido algo escalofriante que contar, pueden escribírmelo al correo en pantalla. Antes de cerrar, quiero mandar saludos a Brian Montufar, a María Ángel, a Flaquita Ruano, a Giselle Kinomoto, a José Raúl Noriega, a Euskadi Elena, a María Hernández, a Aimé Paulín, a Abigail González y Ana Capacho. Sin más podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.